Salmos 27, versos 7 al 8. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su letra dice: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Puede tomar asiento y que el Señor añada bendición a su palabra en esta preciosa hora. En este salmo de David, amén, o en este salmo el cual usted y yo hemos leído en esta preciosa hora, podemos encontrar una oración, podemos encontrar un clamor que sale de los labios de David. Esta oración a mí me enseña que es una oración que sale en tiempos malos o en tiempos difíciles. Esta oración no es una oración que sale de los labios de aquel que está viviendo tiempos de refrigerio, aquel que está viviendo tiempo a donde no hay lucha, donde no hay batalla, no, sino que esta oración me enseña a mí que está saliendo de alguien que está pasando por momentos de lucha, por momentos de prueba, por momentos de dificultad. Está pasando momentos donde la fuerza probablemente se le ha acabado y es lo último que él está haciendo, de acercarse a Dios y clamar a Él. Y es en base a esta lectura que en esta preciosa hora le he puesto el tema: tu rostro buscaré, oh Jehová. Ese es el tema del cual vamos a estar hablando en esta preciosa hora. Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Cuántos de aquí en esta preciosa hora llegamos a este lugar a buscar el rostro del Señor? Muchos probablemente hemos llegado a buscar solución a los problemas, a las dificultades, a las situaciones adversas que pasan en nuestra vida. No quiero decir que sea incorrecto, pero hay algo que el Señor nos pide a nosotros que hagamos antes de buscar estas otras cosas. David estaba buscando la solución a sus problemas, a sus dificultades. Y él se acerca a Dios clamándole a Dios que le ayude. Y cuando él está diciendo este salmo, él dice, mire ahí en el verso 8 dice: mi corazón ha dicho de ti. Es decir, Dios no le habló de primera mano. Dios no le respondió directamente, sino que Dios puso en el corazón de David cuál era la voluntad de Dios para con él. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? David está buscando solución a los problemas. Dios no le contesta directamente, pero sí le habla al corazón. Y lo que Dios le dice a David a través del corazón de David, dice: tu rostro, o que busques mi rostro. Mire, antes de cualquier cosa que usted y yo le pidamos al Señor, el Señor quiere que usted y yo busquemos primeramente la voluntad de Él, que busquemos primeramente su presencia, que por primer lugar busquemos a Él en todo tiempo, porque cuando usted y yo buscamos al Señor, la palabra nos dice que Él sabe de qué usted y yo tenemos necesidad. Y si Él sabe de qué usted y yo tenemos necesidad, entonces el Señor va a suplir. Pero muchas veces nosotros lo primero que hacemos es buscarle solución a los problemas y nos olvidamos de Dios. Entonces, cuando David busca una solución de parte de Dios, cuando David pide a Dios que salga en su defensa o a su rescate, la respuesta que él recibe no es la que muchos podríamos esperar, sino que la respuesta de Dios hacia David fue: busca mi rostro.
Y con esta palabra solo podemos experimentar la paz perfecta de Dios en nuestros corazones. Es decir, para que Dios se glorifique en nuestra vida, el Señor quiere que usted y yo experimentemos primeramente la paz de Dios en nuestros corazones. Y eso es lo que muchas veces es difícil en nuestra vida. Tener paz en medio de las dificultades. Tener paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Tener paz en medio de la prueba. Esto es difícil, pero ¿sabe qué? Es lo que el Señor nos pide a nosotros. Que usted y yo tengamos paz. Y ya vamos a ver más adelante por qué es que el Señor pide que usted y yo tengamos paz. Pero antes déjeme decirle algo. Cuando usted era joven o jovencito o niño, cuando éramos niños, todos tal vez tuvimos una figura paterna que nos cuidó, sea papá, sea mamá o sea un abuelo, pero hubo alguien que nos cuidó. Y la mayoría de aquí estuvimos en una escuela, amén. Y allá en la escuela, cuando éramos niños, surgían problemas de niños, que venían otros niños y probablemente le golpeaban y me golpeaban. ¿Y qué era lo que usted y yo hacíamos? Muchas veces corríamos, íbamos a casa y le dejábamos saber el problema a nuestros padres. Y cuando usted y yo íbamos a la escuela con nuestros padres o nuestro papá o el que nos cuidaba, porque iba a ir a hablar por nosotros, usted y yo sabíamos que el problema estaba allá en la escuela todavía. ¿Y cuál era ese problema? Aquel niño que nos agredía, aquel niño que nos hacía mal. Ahí estaba en la escuela. Pero ¿sabe qué? Íbamos confiados. Íbamos a la escuela de igual, íbamos tranquilos. ¿Por qué? Porque papá o mamá iba con nosotros. No iba a pasar nada malo. Y esa es la paz que el Señor quiere que usted y yo tengamos en todo tiempo. Usted y yo sabemos que Dios está con nosotros. Desde el momento que usted y yo aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, desde ese momento el Señor prometió estar siempre con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Ahora, el Señor quiere que nosotros aprendamos esto, de que si Él está con nosotros, nada malo va a pasarnos. Nada de lo que Él no permita va a suceder. Porque el Señor está con nosotros, tenemos que caminar confiados. Tenemos que caminar seguros. Saber que pase lo que pase, el Señor está con nosotros. Él siempre va a pelear por nosotros. Él siempre nos va a defender. Él siempre nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Ahora, por eso mismo el Señor le dice a David: busca mi rostro. Porque solamente buscando el rostro del Señor, usted y yo vamos a tener paz. Pero mire, quiero que vaya conmigo y sigamos leyendo en el verso 2. Ahí mismo en Salmos 27:2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Mire, David aquí está declarando una verdad para todo aquel que camina con Dios, o para todo aquel a quien Dios guarda y protege. David está diciendo que sus enemigos se habían levantado. Ahora podemos entender por qué él estaba hablando en el verso 7 y el verso 8 de la manera que él clamó al Señor. Y podemos entender también por qué Dios le dice que busque su rostro, porque más adelante vamos a ver qué fue lo que Dios hizo en el pueblo de Israel cuando Él los llevaba hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero mire también lo que dice Isaías 26:3. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, usted y yo podemos estar en la adversidad más grande que usted y yo podamos atravesar o que Dios permita en nuestra vida. El problema, la tormenta más grande se puede levantar en nuestra vida.
Pero el Señor nos pide a nosotros que tengamos paz en Él. Ahora, usted y yo sabemos mucha Biblia. Todos los que estamos aquí conocemos mucha Biblia, sabemos mucho de la palabra del Señor. Todos aquí sabemos de las maravillas que el Señor hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y lo introdujo a la tierra prometida. También conocemos de la promesa que Dios le hizo a Abraham y a sus descendientes. Y sabemos que Dios cumple sus promesas, porque Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham y a sus descendientes. Sabemos que Dios es un hombre, pero es un Dios que promete y cumple, y no es un hombre que promete y que no cumple. Y sabiendo esto, muchas veces aún se nos hace difícil confiar en Dios. Sabiendo quién es Dios, y aún se nos hace difícil confiar en Él. Aquí nosotros nos podríamos hacer la pregunta: ¿quién creó los cielos y la tierra? ¿Fue usted? ¿Fui yo? ¿Quién fue? Fue Dios, por su palabra. Y ese Dios que creó los cielos y la tierra es el que está con usted y conmigo. Ahora, ¿sería posible no tener paz entonces? ¿Por qué entonces muchas veces la aflicción llega a nuestra vida? ¿Por qué muchas veces la incertidumbre llega a nuestra vida sabiendo cuán grande es Dios? Sabiendo el poder inmenso de Dios. Sabiendo que Él solamente dijo la palabra y fueron las cosas. Y ese Dios está con usted y está conmigo. Ese Dios es el que pelea por usted y pelea por mí. Ese Dios es su creador y mi creador. Y no solamente eso, ese Dios también dio a su único hijo a morir a la cruz del Calvario por usted y por mí, mostrándonos su amor tan grande y tan inmenso para con nosotros. Cristo dio su vida por amor a usted y a mí. Y si Él dio su vida por usted y por mí, ¿qué nos hace a nosotros muchas veces creer que Él no nos va a ayudar? Que Él no nos va a extender su misericordia. Pero ¿sabe qué? Hay un adversario. Que el Señor lo reprenda. Y ese adversario quiere hacerle creer a usted y a mí que Dios no está con nosotros. Y porque muchas veces le damos cabida a los dardos del enemigo, a los pensamientos negativos del enemigo en nuestra vida, es que muchas veces creemos que Dios nos ha abandonado y que Dios nos ha dejado, que Dios no nos escucha, que Dios se olvidó de nosotros. Pero la verdad es que Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Somos nosotros los que nos olvidamos de la promesa que le hicimos a Él, que le íbamos a servir en todo tiempo. Usted y yo le prometimos al Señor perseverar en todo tiempo. Venga lo que venga, pase lo que pase, que siempre íbamos a seguir hacia el frente. El que falla muchas veces es el hombre, somos usted y yo. Pero Dios no falla. Él no falla, Él no ha fallado. Hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel para con usted y para conmigo. Entonces David experimentó el temor porque sus enemigos se habían levantado contra él. Podemos ver que quiénes eran esos enemigos de David. Eran los filisteos. Goliat fue uno de sus enemigos también. Aún en el mismo pueblo de Israel tenía un enemigo, o que se dejaba usar por el enemigo, que era el rey Saúl, que lo quería matar. Y no solamente eso, la palabra también nos enseña a nosotros que el que verdaderamente quiere matarlo a usted y a mí es el diablo, y que el Señor lo reprenda. Él quiere matarnos, Él no está jugando. Así como los filisteos no estaban jugando con destruir a Israel, así el enemigo no está jugando. Porque el mismo diablo que usaba a los filisteos es el mismo diablo que hoy en día usa a la gente muchas veces, ¿verdad? Que se deja usar por él. El enemigo tiene que usar a alguien.
Cuando viene una palabra negativa hacia su vida y a mi vida, muchas veces no es la gente. Es la gente que se deja, ¿verdad?, manipular por el enemigo, se deja usar por el enemigo. Y es ahí donde usted y yo tenemos que tener siempre presente: el enemigo no es más fuerte que nuestro Dios. Es Dios el Todopoderoso. Amén. Quiero que vaya conmigo a 1 de Pedro 5, 8 al 9. El Señor nos pide esto: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos alrededor del mundo. Muchas veces usted y yo podríamos creer que solamente usted y yo estamos sufriendo, que solamente usted y yo estamos pasando la prueba o la dificultad. Pero mire cuál es el consuelo que el Señor nos da a nosotros: que no somos los únicos que estamos padeciendo, que no somos los únicos que pasamos pruebas y dificultades, sino que alrededor del mundo hay muchos que están padeciendo también, y que ellos no han negado su fe. Y que si ellos no niegan su fe a pesar de las dificultades, a pesar de la prueba, a pesar de lo que el enemigo hace en la vida de ellos, entonces ¿cómo usted y yo vamos a negar nuestra fe? Si ellos no niegan su fe, eso me quiere decir a mí que yo no tengo licencia para negar mi fe. ¿Por qué? Porque ellos son hombres carnales también. Y si ellos son hombres carnales que no tienen fuerza, hombres que se cansan, hombres que tienen hambre, hombres que necesitan de comer, hombres que muchas veces va a llegar la enfermedad a su vida, entonces si ellos aún perseveran, son gente que aún sigue caminando hacia el frente, el Señor me dice a través de su palabra: sigue tú también adelante, así como ellos. Usted y yo podemos ver muchos cristianos alrededor del mundo que son perseguidos, que sufren por causa de esta palabra. Muchos de ellos pierden la vida, pero más sin embargo ellos ¿qué? Siguieron firmes hasta el final. Y el Señor dice: míralos a ellos, cómo ellos sufren, pero ellos siguen adelante. Y así como ellos siguen adelante, sigue también tú adelante, porque así como yo estoy con ellos, también yo estoy contigo. El mismo Dios que está con ellos está con nosotros. Entonces podemos ver, hermano, que en nuestra vida usted y yo no estamos libres de las pruebas y las dificultades, pero más sin embargo el Señor nos pide que seamos sobrios. Y también dice que velemos y que estemos firmes en la fe. Hay que ser sobrio y hay que permanecer firme. Si la palabra del Señor nos dice a nosotros que estemos firmes, es porque muchos hay que ya no están firmes, no quieren permanecer firmes, que quieren tirar la toalla. Hay muchos que quieren salir corriendo, no de este edificio literalmente, sino del compromiso que hicieron con Dios. Muchos ya no quieren, o ya no queremos. ¿Por qué? Porque en el camino el enemigo se levantó. Llegaron las pruebas, las dificultades, y empezamos nosotros a querer solucionar los problemas con nuestras propias fuerzas. Y queriendo solucionar nosotros los problemas con nuestra propia fuerza, nunca vamos a solucionar nada. Al contrario, lo vamos a hacer todo más difícil. Por eso el Señor dice que busquemos su rostro primero. Porque cuando usted y yo buscamos al Señor primero, como le dije al principio, es Él el que va a pelear por nosotros. Ahora, veamos Salmos 89, 8 al 11. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Mire lo que está diciendo el salmista. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová,
y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Mira, el salmista está declarando cuán grande es el poder de Dios. Y esto, hermano, se está refiriendo con la mano poderosa que Dios sacó a Israel de Egipto. Usted y yo pudimos ver o hemos podido leer y hemos podido escuchar cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la casa de Faraón o de Egipto y lo llevó hacia la tierra prometida. Pero usted y yo hemos podido ver cómo Dios se glorificó en presencia de los egipcios y de los hebreos. Cómo Dios dejó ver su poder delante de ellos. Y no solamente eso, usted y yo también podemos ver a través de la palabra que Dios abrió el mar rojo delante de ellos para que ellos cruzaran por tierra seca al otro lado. Y es lo que el salmista está diciendo aquí. Le está dejando saber al Señor que Dios tiene el poder sobre las olas del mar. Dios puede hacer al mar enfurecerse, como Dios puede hacer al mar que se calme. ¿Cuán grande es el problema? ¿O cuán grande es la tormenta que se levanta en nuestra vida? Dios tiene el control de ella. Así como Dios puede permitir que esa tormenta se levante, asimismo también Dios puede hacer que esa tormenta se vuelva en una bonanza. Dios lo puede hacer. Y es lo que el salmista está declarando. Él dice: ¿quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tu poder? ¿Quién es como tú? No hay nadie como tú. Y lo que él está diciendo, estos problemas, estas dificultades para ti no son nada. Para Dios, hermano, cualquier dificultad que sea muy grande para con nosotros, delante de Dios esto no es nada. Y él entonces declara que Dios es el que le puede dar la victoria. Entonces, hay una realidad. Y esta que es que en nuestras vidas llegarán tiempos de angustia, tiempos de lucha, tiempos de prueba, tiempos de tentaciones, tiempos de temor, tiempos de querer salir corriendo, de salir de la presencia del Señor, tiempo en que el enemigo se levante con gran fuerza delante de nosotros, en contra de nosotros, pero también viene tiempo a donde Dios pelea por nosotros. Todo se podrá levantar en contra suya y en contra mía. Pero también viene el tiempo en el que Dios se levanta y pelea por sus hijos. Y es esto lo que el Señor nos pide a nosotros, hermano, que esperemos en el tiempo de Él. El tiempo de Dios es perfecto. Muchas veces usted y yo podríamos pensar y creer que Dios se olvidó de nosotros, pero déjeme decirle, Dios no se ha olvidado de nosotros. Él ha permanecido fiel para con nosotros hasta el día de hoy. Su mano poderosa nos ha sustentado hasta el día de hoy. El Señor ha peleado por nosotros, nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Él ha sido fiel. Usted y yo hemos sido infieles delante del Señor, pero Él nunca nos ha hecho a un lado, sino más bien Él ha extendido su mano de misericordia para con nosotros. Ese es el Dios que yo sirvo, ese es el Dios que usted sirve. Ese Dios nunca nos ha dejado y nunca nos ha desamparado. Pero es ahí en el tiempo de lucha, en el tiempo de aflicción, a donde usted y yo verdaderamente podemos ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Es ahí en el tiempo de aflicción a donde usted y yo tomamos la decisión de correr al lugar a donde usted y yo nos sentimos seguros. En el momento de la angustia, en el momento de la prueba, es a donde muchas veces usted y yo tomamos la decisión de correr hacia aquel que nos puede ayudar.
Cuando usted y yo reconocemos que no podemos seguir adelante en nuestra propia fuerza, es ahí a donde usted y yo tomamos la decisión de correr al Señor. Si usted y yo nunca llegáramos al tiempo a donde creemos que no podemos en nuestra propia fuerza, considero por mí, voy a hablar por mí, no estaría aquí. Si yo creyera que yo puedo hacer todo en mi propia fuerza, yo no estaría aquí. Muchos quizás no estaríamos aquí. Pero porque reconocemos nosotros que no podemos en nuestra propia fuerza, entonces tomamos la decisión de correr al Maestro, de correr a los pies de Cristo, reconocer que es Él el que obra en nuestra vida, reconocer que es su Espíritu Santo el que nos ayuda a seguir adelante, reconocer que es el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestra vida, que es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Es el Señor a través de su Santo Espíritu que puso en nosotros el llegar este día a la casa del Señor. Es Él. Cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, ¿quién es el que pone en nosotros el no fallarle al Señor? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando llega la tentación a nuestra vida, ¿será que en nuestra fuerza nosotros nos negamos para no pecar? No, de ninguna manera. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda a no pecar delante de su presencia, de no fallarle a Él. Es el Espíritu Santo el que nos hace recordar cuán fiel Dios ha sido para con nosotros y que cómo le vamos a fallar. Cuando el Espíritu Santo del Señor pone en nuestros corazones, hermano, el recordar la fidelidad tan grande de Dios, cuán fiel Dios ha sido con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el día de hoy, hermano, es ahí entonces donde decimos: Señor, usted no merece que yo le falle, Señor, usted no merece el que yo retroceda, pero yo le doy gracias, Señor, porque en mi fuerza yo ya le hubiera fallado. Le doy gracias por su presencia. Le doy gracias por su Espíritu Santo, porque es su Espíritu Santo el que me sostiene. Es el Espíritu Santo del Señor el que nos sostiene, hermano, para no fallarle al Señor. Pero si usted y yo le fallamos al Señor, ¿sabe qué? Aún ahí el Espíritu Santo del Señor está obrando en nuestra vida. Porque es el Espíritu Santo el que nos redarguye y nos dice: mira, le fallaste al Señor, pero sabes que el Señor es grande en misericordia. Levántate, pedile perdón, decirle al Señor que te levante, que extienda su misericordia. Él te puede perdonar, Él te puede levantar. Y es el Espíritu Santo que empieza a consolar nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que nos empieza a hablar de las promesas del Señor para nuestra vida. Y es ahí donde usted y yo cobramos aliento y decidimos ponernos de pie, y no en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Señor. Es el Espíritu Santo, hermano. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda a nosotros cada una de las bendiciones del Señor en nuestra vida, ¿verdad? Que hemos recibido hasta el día de hoy. Cuando el hombre decide alejarse de Dios es porque ha olvidado todas las maravillas de Dios que ha hecho en su vida. Y como se le olvidó, ya no hay agradecimiento. Aquel que olvida de las maravillas que Dios hizo en su vida, se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay agradecimiento. Por eso mismo David, cuando él clama a Dios, Dios le habla a él: busca mi rostro. Usted y yo conocemos parte de la vida de David por lo que está escrito en la palabra del Señor. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue un hombre que le falló a Dios también. Pero este hombre que le falló a Dios y que era conforme al corazón de Dios,
cuando él falló, o en el momento que él fallaba, él reconocía su pecado y se acercaba a Dios. Y lo difícil o lo mortal que podría pasar a la vida del creyente es no reconocer su pecado. Porque eso sí nos podría matar. Muchas veces como hijos del Señor caminamos en pecado, practicando las cosas de este mundo, practicando los deseos de esta carne o haciendo los deseos de esta carne. Y creemos aún que todavía estamos bien delante de Dios. Por eso el Señor le dice a David: mira, David, yo sé el problema en el que tú estás, yo sé cuántos son tus enemigos, pero para que tú no mueras, busca mejor mi rostro. Y es lo que el Señor nos habla a cada uno de los que estamos aquí, que busquemos el rostro de Él nada más. Y usted diría: hermano, ¿y qué es entonces buscar el rostro del Señor? Buscar la voluntad de Él y vivir en santidad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Todo lo que está aquí. Así de fácil. ¿Y qué nos habla la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis? Que estemos a cuentas con Él, que nos apartemos del pecado. Y si somos sabios, usted y yo nos vamos a apartar del pecado y vamos a buscar la santidad delante del Señor, para que cuando Él venga no seamos sorprendidos, sino que cuando esa trompeta final suene, usted y yo seamos arrebatados juntamente con Él, y que podamos recibirle en el aire y estar con Él por una eternidad y poder decir: valió la pena todo. Poder darle gracias al Señor por cada prueba, por cada dificultad, porque esas fueron las que nos ayudaron a que usted y yo nos consagráramos más delante del Señor. Amén. Mire lo que dice Salmos 27:1. Ahí mismo en el Salmos 27, mismo David hablando. Mire lo que él dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Mire, él empieza este salmo alabando al Señor y declarando el poderío de Dios. Y él dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de atemorizarme o a quién le voy a tener miedo? Él lo dijo, pero más sin embargo llegaba el temor. Muchas veces usted y yo podemos decir: no, es que a mí nada me detiene. Sí, mientras se levante la prueba, la lucha, ahí nos vamos a dar cuenta que sí hay algo que nos puede detener, pero que no nos va a detener. Porque las pruebas, las dificultades, las tentaciones no nos van a detener. Porque lo único que esto va a traer a nuestra vida es que usted y yo nos demos cuenta de cuán grande es el poder de Dios en nosotros. Y David dice eso: ¿de quién voy a temer? ¿De quién voy a tener miedo? Joel 3, 10, 11 dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. Mire, a través de la palabra usted y yo nos podemos dar cuenta de que sí, la debilidad va a llegar, pero que cuando la debilidad llegue a nuestra vida, que no nos encuentre solos, que nos encuentre con la presencia del Señor en nuestra vida. Que cuando la prueba llegue no nos encuentre solo, que nos encuentre con la presencia de Dios en nuestra vida. Porque de esta forma usted y yo nos vamos a mantener firmes, creyéndole al Señor y marchando hacia el frente. Pero ¿qué pasa si la dificultad, si la prueba, la debilidad llega a nuestra vida y nos encuentra solos?
Es ahí entonces donde va a hacer estragos en nuestra vida. Es ahí entonces donde nos va a encontrar como aquel hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, que no quiso edificar su casa sobre la roca, que se levantaron los vientos, vinieron las tempestades, vino la lluvia, vino el río, y aquel que construyó su casa sobre la arena tuvo una grande ruina. ¿Pero por qué? Porque no había presencia de Dios en su vida. Pero aquel que edifica sobre la roca es aquel que su vida está siendo edificada con la presencia del Señor en su vida. Aquel que edifica sobre la roca es aquel que se deja guiar por la presencia del Señor. Y cuando llega la prueba y cuando llega la dificultad, hermano, no va a pelear solo. Es el Señor el que va a pelear por él. Es el Señor el que va a pelear por mí. Y es el Señor el que le va a dar la victoria. Entonces el Señor nos recuerda ahí en Joel que si usted y yo nos sentimos débiles, digamos, fuerte soy. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Amén. Segunda de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren lo que está diciendo Pablo, hermano. Él dice que él se goza en las debilidades. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Yo me gozo en las debilidades. Yo me gozo en el problema. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos sostiene. Porque es el Señor el que nos levanta. Es el Señor el que nos toma en sus brazos y nos ayuda a seguir adelante. Esta semana, yo no había comentado esto, pero esta semana iba yo ahí en una carretera que se corre bien rápido. Y mi vehículo falló. Y me tuve que orillar. Y lo pude medio arreglar ahí y pude avanzar de nuevo. Y cuando me integré de nuevo a la calle, porque es una calle que se corre rápido, la 95, corre rápido ahí. Venía otro en el carril que iba súper rápido, un carro deportivo, semideportivo. Y se molestó porque mi carro pues no iba al 100. Y ya cuando estaba integrado ahí adelante, se pasó enfrente y se fue. Y yo solo seguí. Adelante él se sale, ya a su salida, ¿verdad? Y se fue deteniendo, bajando la velocidad, como para verme. Y cuando ya lo iba yo pasando, yo no volteé hacia él. Yo iba viendo así. Y cuando veo por la ventana, tenía un arma. ¿Qué? Y ahí me dice el Señor: este es el que confía en sus fuerzas. Este es el que camina por las calles y no vive en paz. El que sabe que cualquier problema se le levanta allá afuera y teme por su vida. Y necesita algo para defenderse. Pero tú no necesitas eso. Tú lo que necesitas es la presencia mía. Porque es Él el que pelea por usted y por mí. Pues mire, usted y yo nos vamos a enfrentar muchas veces a dificultades, a pruebas. Pero es ahí donde el Señor muchas veces nos va a mostrar cuán grande y cuán maravilloso Él es para con nosotros. Que nuestras armas, dice la palabra, no son carnales, sino que son espirituales, son poderosas en el Señor para destruir toda fortaleza, toda obra del enemigo, toda obra de las tinieblas. Y es eso lo que el Señor nos recuerda a nosotros siempre. Que vayamos a donde vayamos, que usted y yo estemos seguros que si Él viene, que si la hora nos llega, que usted y yo nos vayamos con el Señor. Mire, usted y yo no sabemos lo que el día de mañana nos prepara.
Si hoy usted y yo no estamos bien con el Señor, pongámonos a cuentas hoy. No sabemos, hermanos, lo que el enemigo muchas veces nos tiene preparado allá en el camino, las trampas que el enemigo tiene allá preparadas para usted y para mí. Pero qué bueno es saber que vayamos a donde vayamos, que el Señor vaya con nosotros y que Él pelee por nosotros también. Entonces el rey David, aquí ve que, David, porque aún tal vez en un tiempo él no era rey, él era un jovencito. Cuando él se peleó o se enfrentó a Goliat, él no era rey todavía, era un jovencito. Pero aquí David se está enfrentando a un enemigo más fuerte que él, físicamente hablando. Pero ¿sabe qué? Él iba decidido y él iba confiado. No confiado de la confianza que muchas veces el hombre tiene, porque muchas veces nosotros nos confiamos, ¿verdad? Pero nos confiamos de nuestra propia fuerza. Pero David iba confiado, no de la fuerza de él, sino que él iba confiando en que Dios estaba con él y que Dios peleaba por él. Ahora, así como Dios le dio la victoria a David con Goliat, cuando David es un rey y sus enemigos se levantan contra él, esa misma certeza de que él tuvo cuando era niño es la misma certeza que él sigue teniendo, de que es Dios el que pelea por él. Usted y yo en un tiempo fuimos niños, fuimos jóvenes, somos adultos, y en todo tiempo, en cada etapa de nuestra vida, el Señor siempre nos va a demostrar que Él sigue estando con nosotros, que Él nos sigue ayudando y que Él no nos ha dejado y nunca nos va a abandonar. Salmos 27:3 entonces dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. O sea, él dice, yo voy a estar confiado. No la confianza de aquel que cree en sus fuerzas, porque esa confianza lo va a destruir, sino confiado de confiar en la misericordia de Dios, confiar en la voluntad de Dios, confiar en los planes de Dios que tiene para nuestra vida, porque los planes que Él tiene para su vida y mi vida son perfectos. Pero cuando usted y yo vamos a entender esto, cuando buscamos su rostro, cuando lo buscamos a Él. Si no, no lo vamos a entender. Salmos 27, 4 al 6 sigue diciendo, y eso es lo que usted y yo debemos de declarar en todo tiempo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Cualquier sea la dificultad, pidámosle esto al Señor, que estemos en la casa de Él todos los días de nuestra vida. Y cuando mencionamos la casa del Señor, no nos referimos solamente a este lugar, sino nos referimos en cuanto a que usted y yo estemos donde estemos, vivamos en santidad delante del Señor. Amén. Amén. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Mire, él está alabando a Dios y está declarando lo que Dios hace por él. Y dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y eso es lo que usted y yo llegamos a este lugar. Hemos llegado para entonar alabanza al Señor. Hemos llegado para alabar su nombre, porque Él ha sido bueno para con nosotros. Es tiempo en el cual usted y yo podemos glorificar su nombre. Es tiempo a donde usted y yo podemos abrir nuestros labios y glorificar su nombre, darle gracias por lo bueno, por lo malo, porque así sea bueno, así sea malo, el Señor nos ha sustentado. Amén.
Él es bueno, Él es grande, y para siempre es su misericordia. Gracias, Señor amado. Salmos 27, 9 al 14 dice: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido tú. Hasta el día de hoy, usted y yo podemos decir: Señor, mi ayuda ha sido usted. Me he enfrentado a diversas situaciones, me he enfrentado a diversas dificultades, diversas luchas, pruebas, tentaciones, pero glorifico su nombre porque usted ha sido mi ayuda. David reconoció eso. Él decía: Señor, usted ha sido mi ayuda. Mis enemigos se levantaron contra mí, así mismo como los enemigos de Israel se levantaron contra ellos. Podemos ver, hermanos, cuando Josué tuvo la misión de entrar a los hijos de Israel a Canaán, se tuvo que enfrentar ante el río Jordán, después se tuvo que enfrentar al rey de Jericó con los de la ciudad de Ahí, y posteriormente se tuvo que enfrentar con los 7 reyes de Canaán. Y ellos pudieron decir: Señor, mi ayuda ha sido tú. ¿Cuántos años han pasado hasta el día de hoy en nuestra vida? Y usted y yo podemos decir: Señor, verdaderamente mi ayuda ha sido usted. Tal vez muchas veces yo no le he dado gracias. Tal vez muchas veces yo he ignorado que es por su fuerza que yo he podido perseverar. Tal vez muchas veces usted y yo no hemos reconocido que a la verdad ha sido el Espíritu Santo del Señor el que nos ha librado de todo mal, de toda trampa que el enemigo tiene preparada para usted y para mí en el camino. El enemigo no está contento con usted ni conmigo. El enemigo quiere matarlo, quiere destruirlo. Pero ¿sabe qué? El Señor ha sido nuestra ayuda. El Señor ha sido nuestro guardador. Él ha sido nuestro sustento. Y Él ha prometido, Él lo dijo en su palabra: siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Y el Señor ha permanecido fiel a esas promesas. Gloria a Dios. Dios ha sido más que bueno para con nosotros, porque Él ha sido mi ayuda. Sigue diciendo: no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Esta es la oración de David. De todo siervo del Señor debería ser la oración también. Que el Señor no nos deje y que no nos desampare, porque solamente Él es nuestra salvación. Y con esto voy a ir terminando. Dice el verso 10 en adelante, ahí mismo en el capítulo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud. A causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Que tome aliento en nuestros corazones y sigamos hacia adelante. El Señor conoce cada uno de nuestros corazones. Sabe de los pensamientos que nuestro corazón o nuestra mente maquina. Sabe de los pensamientos buenos, sabe de los pensamientos malos, sabe de lo que usted y yo hablamos, sabe lo que usted y yo pensamos, pero que en todo eso el Señor nos guarde, que en todo eso el Señor nos ayude y que nos dé la fortaleza para seguir adelante. Y yo termino con este verso, le voy a invitar que se ponga de pie. Salmos 27, 7 al 8 dice nuevamente:
Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Si en esta preciosa hora el Señor ha hablado a su vida, si en esta preciosa hora hay alguien que ha estado orando al Señor y que le ha estado pidiendo a Él, que ha estado en medio de lucha y de batallas, y que ha estado peleando muchas veces en su propia fuerza, el Señor en esta preciosa hora le dice: busca mi rostro, porque el problema, porque la dificultad de esa el Señor se encarga. Pero el Señor quiere que usted y yo nos encarguemos de buscar su presencia. Usted y yo queremos arreglar problemas, queremos arreglar situaciones. No lo hagamos en nuestra fuerza, no lo hagamos en nuestra propia prudencia, sino que busquemos el rostro del Señor y pidámosle a Él que sea Él el que obre. Así en esta hora, si hay alguien en este lugar que necesita reconciliarse con el Señor, yo le voy a invitar que pase al frente. El Señor está aquí en este lugar y Él quiere glorificarse en su vida. Antes que el Señor arregle sus problemas, antes que el Señor obre en cualquier sea la dificultad en su vida, el Señor quiere salvar su vida. Lo primero que el Señor quiere hacer es salvar su vida y mi vida. Y si hay alguien en esta preciosa hora que necesita ponerse a cuentas con el Señor, pase al frente, el Señor está aquí. El día de mañana puede ser demasiado tarde. El día de mañana tal vez usted y yo ya no estemos aquí. Por eso es necesario que hoy estemos a cuentas con el Señor. O si hay alguien en esta preciosa hora que necesita recibir al Señor como su único y suficiente Salvador, el Señor está aquí. Él quiere perdonarle, Él quiere salvar su alma, Él quiere perdonarle, Él quiere darle una vida nueva, una vida donde hay esperanza, una vida donde hay paz, donde hay seguridad en el Señor. Gracias, Señor amado. O si en esta preciosa hora hay alguien que necesite de la oración, porque está pasando por medio de dificultades, porque el enemigo se ha levantado en contra de su vida, yo le invito a que pase al frente. El Señor está aquí. Él quiere obrar en su vida, Él quiere glorificarse en su vida. Pero el llamado del Señor es que busquemos su rostro primeramente, que lo busquemos a Él.